A medida que me senté frente a la pantalla de mi computadora, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Era sábado por la noche y el ritmo de las luces parpadeantes en la interfaz de Roblox parecía llamarme como si hubiera una presencia invisible esperándome. Inicié sesión y el mundo virtual se desplegó ante mí, lleno de colores vibrantes y personajes curiosos. Pero algo en el aire era diferente. Tal vez fue un pequeño zumbido en mis oídos o esa sensación de ser observado. Mis amigos estaban ya conectados, bromeando en el chat. Sin embargo, mis ojos se posaron en un servidor que no había visto antes. No enterrarse, decía el título, acompañado de una imagen inquietante, una sombra oscura que parecía sonreír. A pesar de una punzada de excitación, hice clic en el enlace. Al instante, la pantalla se oscureció por un segundo, como un parpadeo de luces, y luego, el mundo virtual me absorbió. Pero en el fondo, algo me decía que no era un simple juego. Una sombra acechaba detrás de cada esquina virtual y comenzaba a preguntarme si realmente era capaz de enfrentar lo que había detrás de esa pantalla. Cuando entré al servidor No Roars, la atmósfera cambió al instante. El mapa era oscuro y desolado, con árboles retorcidos que parecían susurrar secretos olvidados. Mis amigos aparecieron en la pantalla, sus avatares luminosos contrastando con el entorno sombrío. Sin embargo, la risa y las bromas pronto se desvanecieron cuando notamos que el juego se sentía extraño. En lugar de las típicas misiones y aventuras, había un aire opresivo que nos envolvía. A medida que explorábamos, nos topamos con un viejo edificio en ruinas, las puertas crujían al abrirse, como si hubieran estado selladas durante años. Una sensación de inquietud se apoderó de nosotros, pero las ganas de descubrir qué había adentro nos impulsaron. Una vez dentro, los murmullos se convirtieron en ecos y cada sombra parecía cobrar vida. Miré a mi alrededor y, por un momento, creí ver algo moverse al fondo, algo que no pertenecía a nuestro juego. Mis amigos continuaban hablando, pero una voz en mi cabeza susurraba que nos habíamos metido en algo demasiado profundo. La curiosidad nos había llevado a un límite peligroso, y de pronto, la línea entre el juego y la realidad comenzó a desdibujarse. Caminamos por el oscuro mapa, emocionados pero cada vez más inquietos. Mis amigos y yo empezamos a explorar el edificio en ruinas que teníamos frente a nosotros. Las paredes estaban cubiertas de un extraño moho que emitía un aroma nauseabundo, y cada tantos pasos, un crujido resonaba como un grito ahogado. Los avatares de mis amigos se movían rápidamente, iluminando un poco la penumbra, pero cada rayo de luz era rápidamente tragado por la sombra que parecía rodearnos. De repente, uno de ellos exclamó que había visto algo moverse en una de las esquinas. Todos nos quedamos en silencio, con el corazón en la garganta. La atmósfera se volvía más densa, y el murmullo del chat se convertía en ecos lejanos, como si estuviéramos siendo absorbidos por ese lugar. Con un nudo en el estómago, decidí investigar. Al acercarme a una de las ventanas rotas, vislumbré algo que me heló la sangre, una figura oscura, casi transparente, pero con una presencia que era, sin lugar a dudas, real. No era parte del juego, y sentí que, en ese momento, estábamos muy fuera de nuestra liga. La diversión delicadamente tejida por el juego se desvanecía, dejando solo un manto de terror que empezaba a envolverte. Mientras nos adentrábamos en el antiguo edificio, la inquietante sensación de que algo andaba mal no me abandonaba. Cada paso que dábamos resonaba en las paredes como un eco gélido. A medida que explorábamos las habitaciones oscuras, noté que la luz de los avatares de mis amigos palidecía. Era como si la penumbra hubiera decidido tragarse su luminosidad, dejando solo sombras danzantes que se burlaban de nosotros. De repente, un zumbido incómodo llenó el aire. Al principio pensé que era un fallo en el servidor, pero pronto me di cuenta de que era algo más siniestro. La pantalla parpadeó, y un mensaje apareció en el chat: no están solos. Mis amigos soltaron risas nerviosas, pero mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero todo lo que vi fueron rostros preocupados y ojos ansiosos.
En ese instante, el juego ya no era divertido. Una punzada de terror comenzó a instaurarse en mi mente, algo me decía que habíamos despertado a lo que acechaba en las sombras. Y ahí, entre risas y ecos, la sensación de peligro se volvía cada vez más palpante, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para actuar. El chat empezó a llenarse de mensajes extraños que me pusieron la piel de gallina. No se acerquen a la ventana, decía uno, seguido de viene a buscarles. Mis amigos, que al inicio se reían de la situación, comenzaron a fruncir el ceño y a mirar sus pantallas con preocupación. Yo también revisé el chat con nerviosismo. Más y más mensajes eran enviados, su contenido cada vez más inquietante. Me ve desde las sombras, escribía a alguien, seguido de otro, no puedo salir. Él no me deja. No lograba distinguir si eran bromas de mal gusto o si estaban realmente asustados. Pero había algo en el fondo de mis pensamientos que me decía que esto no era parte del juego. Cada vez que miraba al exterior, sentía una presión en el pecho, como si alguien estuviera observando, esperando. De repente, el juego se congeló un segundo y una advertencia apareció en la pantalla: el juego cambiará y ustedes no podrán escapar. Siento como si de un momento a otro, todo lo que conocía como diversión estuviera a punto de convertirse en algo oscuro y terrible. La risa se apagó, y en su lugar, un silencio espeso y tenso llenó el aire, como si el mismo juego nos estuviera amenazando. La atmósfera se volvió aún más tensa cuando, de repente, uno de mis amigos desapareció del chat. Al principio pensé que era un error del servidor, que a veces fallaba, pero no era solo eso. Alguien ha visto a Luis, escribí en el chat, con la esperanza de que respondiera, pero solo obtuve silencio. En segundos, el pánico se apoderó de mí y de los demás. Otro amigo, Carla, mencionó que se había desconectado de la voz y su avatar se quedó inmóvil en la pantalla, como si alguien hubiera pisado el botón de pausa. A medida que revisaba el chat, un escalofrío recorrió mi espalda cuando un nuevo mensaje apareció: no estás solo. Empezamos a preguntarnos si todo esto era parte del juego o si realmente algo oscuro estaba acechando. De repente, el juego se desvaneció y las pantallas de mis amigos comenzaron a parpadear. Las luces de sus avatares se apagaron una tras otra, dejando un eterno negro en el que el eco de nuestras voces se perdió. Sentí que una sombra se cernía sobre mí, y en mi mente resonaba solo una pregunta: ¿quién sería el próximo en desaparecer? Aquella sesión de juego, que se había iniciado con tanto entusiasmo, se estaba convirtiendo en una pesadilla palpable. El aire en el juego se volvió irrespirable, como si algo oscuro se hubiera deslizado entre nosotros. Los avatars de mis amigos dejaron de moverse con confianza y comenzaron a titubear, como si sintieran la presión que yo sentía. Cada ruido en el entorno se amplificaba, y las sombras parecían crecer, estirándose hacia nosotros, como si quisieran atraparnos. El chat era un torrente de miedo, mensajes frenéticos llenaban la pantalla. ¿Por qué el juego se cerró? No puedo salir. Y entonces, una voz extraña comenzó a emitir ruidos distorsionados que resonaban en el fondo, entrecortando las risas nerviosas con gritos silenciosos. La pantalla se volvió negra por un instante, y cuando se iluminó de nuevo, nos encontramos en un lugar que no habíamos elegido. La escena era aterradora, los árboles parecían moverse como si fueran seres vivos, y una niebla espesa se arrastraba por el suelo, devorando nuestra luz. Sintiendo que los límites del juego se desdibujaban, comprendí que ya no éramos solo jugadores, éramos presas de algo que anhelaba devorarnos. La línea entre el juego y la realidad se quebró, y la sensación de vigilia se convirtió en un terror palpable. Sabía que quien estaba al otro lado de la pantalla estaba disfrutando de nuestro pánico, y en un susurro helado, me pregunté, ¿cuántos más caerían en su trampa? La realidad, esa línea que antes nos separaba del juego, empezó a desvanecerse cada vez más. Me encontré atrapado en un laberinto de píxeles y sombras, donde los colores vibrantes de Roblox se deslucían en un gris opaco.
De repente, las risas nerviosas se transformaron en murmullos llenos de miedo, las palabras de mis amigos resonaban en mi cabeza como ecos distorsionados. A medida que intentaba acercarme a ellos, las paredes del edificio se estremecieron, como si tuvieran vida propia, y las sombras se alargaban, susurrando secretos que no queríamos escuchar. La interfaz parpadeó y la voz distorsionada que antes solo era un fondo, ahora llenaba mi mente con un enigma aterrador: no puedes escapar. Era como si el propio juego se reiría de nosotros, burlándose de nuestra desesperación mientras la niebla se espesaba todo a nuestro alrededor. Confundido, miré hacia las ventanas rotas, donde la realidad exterior se desdibujaba, haciéndose eco de lo que estaba ocurriendo dentro del juego. Ya no sabía si esta era una experiencia de juego o un verdadero descenso al terror. Aquello que había comenzado como una simple partida, se estaba transformando en una pesadilla, y lo peor era que no sabía cuántos de mis amigos lograrían salir de ella con vida. La tensión entre nosotros se sentía como un hilo a punto de romperse. Al principio, éramos un grupo unido, compartiendo risas y bromas, pero a medida que los mensajes extraños continuaban apareciendo en el chat, empezaron a surgir acusaciones. ¿Quién escribió eso?, preguntó Carla con voz temblorosa, mirando a todos con desconfianza. No soy yo, respondió Luis, intentando mantener la calma, pero su avatar temblaba de una manera que hacía evidente su nerviosismo. La oscuridad del juego parecía filtrarse en nuestras conversaciones, y cada uno empezó a señalar al otro como posible culpable de nuestra pesadilla. Si esto es una broma, no tiene gracia, soltó Javier con tono agitado, mientras se giraba en círculos, como si buscara una salida que no existía. La angustia se estaba apoderando de nosotros, y en lugar de unirnos contra la amenaza, terminamos enfrentándonos entre nosotros. En un instante de distracción, los avatares de nuestros amigos parpadearon y, antes de que me diera cuenta, uno más había desaparecido. Fue como un rugido sordo en mi pecho, la amargura y desconfianza envolvieron el chat. En lugar de aliados, nos sentíamos como enemigos en un juego mortal. ¿Seríamos capaces de salir de esto juntos, o la oscuridad comenzaría a devorarnos de adentro hacia afuera? Mientras explorábamos aquel edificio desmoronado, comenzamos a notar un patrón inquietante en el comportamiento de un avatar en particular, una figura oscura que parecía aparecer y desaparecer sin razón aparente. Aquella sombra, que antes solo había sido un simple NPC, comenzó a mostrarse más a menudo, como si quisiera guiarnos o, tal vez, advertirnos. Mis amigos comentaban su incomodidad, pero la curiosidad nos llevó a seguirlo. En cada esquina a la que nos acercábamos, sentía que algo oscuro nos observaba, como si la figura estuviese haciendo un seguimiento de nuestras acciones. Aquel personaje no solo parecía ser parte del escenario, era algo más, una especie de entidad que se alimentaba de nuestro miedo. Los murmullos en el chat se intensificaron, y no pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda cuando, de repente, el personaje se giró hacia nosotros y una advertencia escueta apareció en la pantalla: no confíen en las sombras. Fue como si un puñado de hielo me apretara el corazón. No sabía si este era un componente del juego o alguna advertencia real, pero todos sentimos que habíamos despertado algo que no debimos haber tocado, como si estuviésemos atrapados en un enigma sin solución, rodeados por la oscuridad insuficiente y amenazadora de aquel mundo. Mientras seguíamos a la figura oscura, sin saber exactamente qué esperar, una luz tenue destelló en una de las habitaciones del edificio. Nos acercamos con cautela, la respiración agitada y el corazón golpeando en mi pecho. Al entrar, me topé con un antiguo libro abierto sobre una mesa polvorienta. Las páginas estaban amarillentas y cubiertas de símbolos extraños que parecían moverse cuando los miraba fijamente. Mis amigos me rodearon, desconcertados pero curiosos. Al intentar leer una de las inscripciones, una risa escalofriante resonó en el aire, como si alguien estuviera disfrutando de nuestra confusión. Esto no puede ser parte del juego, murmuré, sintiendo el sudor en mi frente. De repente, el chat se llenó de mensajes frenéticos: cuidado, no lo toquen. Esa advertencia llegó demasiado tarde. En cuanto mis dedos tocaron el libro,
una oleada de energía recorrió el espacio. Las paredes del cuarto comenzaron a temblar y la figura oscura se materializó frente a nosotros, sus ojos vacíos brillando con una luz siniestra. El juego, que antes parecía un simple pasatiempo, se convirtió en un portal a un secreto oscuro y antiguo, algo que nunca debimos haber despertado. En ese instante, supe que estábamos en el umbral de un horror inimaginable. La tensión era insoportable. El aire se sentía denso, casi como si la oscuridad misma nos estuviera abrazando. Mis amigos y yo corríamos a tientas por los pasillos, buscando una salida que parecía desvanecerse con cada giro. La figura oscura estaba siempre ahí, acechando, como un depredador que se regocijaba en nuestra desesperación. En un momento de pánico, decidí que no podía seguir ocultándome, debía hacer algo. «Dividámonos», grité, la idea me parecía arriesgada, pero si nos agrupábamos, sería más fácil de cazar. Las miradas dubitativas de mis amigos ardían en mi memoria mientras cada uno se alejaba en direcciones opuestas. El sonido de pasos resonaban tras de mí y el chat estalló en una marea de preguntas y advertencias. Pero no podía detenerme. Mi corazón latía con fuerza al ritmo de mis pasos, tratando de ahogar el eco de esa risa escalofriante. Sin previo aviso, noté que un terraplén se presentó ante mí, como una trampa mortal. Di un salto, pero al caer, mis pies se enredaron en algo frío y viscoso. En ese instante comprendí, no solo luchaba por escapar del juego, sino de una entidad que disfrutaba observándonos, tomando su tiempo para devorarnos uno por uno. El aire se volvió frío y pesado, y la figura oscura que había estado al acecho finalmente se materializó frente a mí. Sus ojos vacíos eran como pozos sin fondo, y sentí que toda la esperanza se apagaba al ver su sonrisa burlona. «Has llegado lejos», dijo con una voz distorsionada que vibraba en mis oídos, como si estuviera hablando desde el fondo de una caverna. Mis amigos, ahora dispersos y asustados, gritaban en sus pantallas, pero sus voces se perdían en un eco aterrador. Intenté retroceder, pero el suelo temblaba bajo mis pies y las sombras comenzaron a alargarse hacia mí, atrapándome en un abrazo helado. «No hay salida», repetía la figura, cada palabra una daguero arrojada a mi corazón. La pantalla parpadeó, revelando imágenes de mis amigos desapareciendo uno a uno, tragados por la oscuridad. El chat se inundó de mensajes desesperados, pero no había tiempo para eso, el juego había cambiado y ahora era una cacería. Miré a mi alrededor, buscando una forma de escapar, pero me di cuenta de que ya no estaba en el control. La verdadera pesadilla estaba a cargo, y la única manera de salir era confrontar lo que había despertado. La risa burlona resonó mientras me acercaba, como si la sombra disfrutara de mi desesperación. ¿Estaba realmente listo para el final?